Capítulo 27. Conferencia de las 11 Naciones. Periódico matutino, Japón participará en la primera conferencia internacional después de la transferencia. ¿Qué puede hacer Japón por la paz? El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció que Japón ha decidido participar en la Conferencia Internacional Conferencia de Liderazgo de los 11 Países, prevista para el próximo año. La Conferencia de Liderazgo de los 11 Países es una reunión internacional de las 11 naciones principales del Nuevo Mundo, y se celebra cada 2 años en la ciudad portuaria de Cartalpas, del Sacro Imperio de Milisial. Se informa que la coordinación para la participación en la conferencia se llevó a cabo con funcionarios diplomáticos del Sacro Imperio de Milisial en la oficina de enlace del Distrito Especial de Leiforía del Ministerio de Asuntos Exteriores, desde principios de este mes. Dado que en la conferencia de liderazgo de los 11 países es costumbre que las naciones participantes envíen flotas compuestas por sus buques de guerra más modernos para realizar diplomacia de cañoneras internacional, el gobierno planea enviar un destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa al lugar de la conferencia. En este mundo de constantes guerras y proliferación de potencias hegemónicas, el Ministerio de Asuntos Exteriores planea hacer un llamamiento a la paz internacional a los representantes de las naciones participantes. -21 de mayo del calendario central 1641, periódico Yi Shimbun, Japón. Red GPS de versión japonesa, completada. Busca entrar en funcionamiento a lo largo de abril. La sede de Estrategia de Desarrollo Espacial de la Oficina del Gabinete anunció la finalización del desarrollo de la red GPS de versión japonesa en el Nuevo Mundo. Tras la transferencia hace casi 4 años, todos los satélites artificiales desaparecieron, e hizo que el sistema GPS que utiliza satélites fuera inutilizable, pero finalmente se ha vislumbrado una perspectiva de reanudación de su uso. En Japón y sus alrededores, el GPS pudo sustituirse por el posicionamiento utilizando estaciones base de telefonía móvil, Wi-Fi y el sistema de radionavegación terrestre reactivado LORAN, pero en las zonas marítimas distantes, estos no podían utilizarse, lo que provocó múltiples accidentes en los que aeronaves de pasajeros y barcos se extraviaron y naufragaron. Con el desarrollo de la red GPS de versión japonesa, este problema también se resolverá. La red GPS de versión japonesa está compuesta por satélites de posicionamiento Yukisaki desarrollados después de la transferencia. Estos satélites aplican la tecnología del satélite cuasi-cenital Michibiki, que fue lanzado en 2010 en el mundo anterior, y ya se han lanzado un total de 40 unidades desde el Centro Espacial de Tanegashima y otros lugares. Aunque la construcción de la red GPS de versión japonesa se llevó a cabo a un ritmo inusualmente rápido, la sede de Estrategia de Desarrollo Espacial busca ponerla en funcionamiento a lo largo de abril. Se espera su uso para la navegación, como en el mundo anterior, y también se está considerando la exportación del sistema a otras naciones del Nuevo Mundo. Además, el Ministerio de Defensa planea utilizarlo para la guía de misiles de las Fuerzas de Autodefensa. -8 de marzo del calendario central 1642, periódico Yomiyomi Shimbun, Japón. Acorazado resucitado en la era moderna. Entra en servicio el nuevo destructor Yamato. Algunas voces lo critican como obsoleto. El destructor Yamato de la Fuerza Marítima de Autodefensa entró en servicio el 13 de marzo. La ceremonia de entrega y el otorgamiento de la bandera de las Fuerzas de Autodefensa se llevaron a cabo en el astillero de la oficina de Kure de la compañía J en la ciudad de Kure, prefectura de Hiroshima. Este buque será la primera clase de buque de la JMSDF denominada Destructor Grande, con cañones y un casco más grandes que los destructores convencionales. Las especificaciones son las siguientes. Desplazamiento estándar, 65,000 toneladas, eslora, 288 metros, manga, 42 metros, maquinaria, motor de turbina de gas, armamento, 8 cañones de 46 centímetros, 6 cañones de 127 milímetros, 224 celdas VLS, lanzamisiles, 8 cañones automáticos de 20 milímetros de alto rendimiento, 2 lanzamisiles antiaéreos RAM, 4 helicópteros. El cañón principal y el desplazamiento de este buque rivalizan con los del acorazado de clase Yamato anterior, y su eslora supera al Yamato por más de 20 metros, convirtiéndolo en un buque gigantesco. Su construcción fue planificada por el Ministerio de Defensa durante la guerra con Leiforía. En el Nuevo Mundo, muchas armadas se basan principalmente en buques de madera, y atacar con misiles costosos tiene una mala relación costo-efectividad, por lo que la misión del Yamato será lidiar con ellos mediante proyectiles guiados, que son menos costosos que los misiles.
Además, dado que muchos países operan buques de guerra fuertemente blindados contra los cuales los misiles actuales son menos efectivos, otro objetivo del Yamato es destruirlos con los cañones de 46 centímetros que lleva a bordo. Aunque este buque puede considerarse un acorazado resucitado en la era moderna, no son pocas las críticas que lo tachan de obsoleto por haber puesto en servicio un buque que evoca a los antiguos acorazados. Se espera que este buque en servicio sea desplegado en el primer escuadrón de destructores en la base de Yokosuka, prefectura de Kanagawa. También está previsto su envío a la conferencia de liderazgo de los 11 países, que se celebrará a finales de abril en el Sacro Imperio de Milisial. -14 de marzo del calendario central 1642, periódico Hitsu Shimbun, Japón. 22 de abril del calendario central 1642, ciudad portuaria de Cartalpas, Sacro Imperio de Milisial. La ciudad portuaria de Cartalpas es el principal puerto de la área de la primera civilización. Además de su papel habitual como puerto central de enlace con todas las áreas civilizadas, también ha sido elegida como sede de la Conferencia de Liderazgo de los 11 países, donde se reúnen las naciones avanzadas y las grandes potencias del mundo, debido a la amplitud de sus instalaciones portuarias capaces de acoger a las flotas de las delegaciones de cada país. Y ese día, víspera de la conferencia de las 11 naciones, Bronto, el director de la administración portuaria, utilizaba unos binoculares desde la ventana de la administración, que ofrecía una vista panorámica de Cartalpas, para guiar a las flotas de las delegaciones de cada país. Aunque estoy acostumbrado a esto cada año, la vista de hoy es realmente espectacular. Para él, este día era tanto un trabajo importante como un evento festivo. Como las naciones participantes enviaban sus flotas más modernas bajo el pretexto de escoltar a los enviados, era el evento favorito de Bronto, a quien le encantaba ver buques de guerra. Armada del Reino de Torquia, llegada. 7 navíos de línea, un barco de delegación, 8 barcos en total. Bien, guíen a la flota de Torquia al área de la primera civilización. A continuación, el Reino de Agartha, llegada. 6 buques mágicos, 2 buques civiles. Guíen a la flota de Agartha al lado del Reino de Torquia. Dicho esto, había países que solo enviaban flotas poco variadas, por lo que en esos momentos realizaba su trabajo de forma rutinaria. Enviar los barcos a las áreas disponibles, para evitar accidentes, también era trabajo de la administración portuaria. Bronto hacía su trabajo a la perfección en ese aspecto. Hoy realmente parece una fiesta. Las flotas de varios países están apiñadas. Así es, si tuviéramos aquí a la flota mágica cero de nuestro país, podríamos competir un poco. Era una lástima que su propia flota no pudiera ser vista por los enviados de otros países, pero era inevitable. La flota mágica cero, que operaba desde Cartalpas, acostumbraba a realizar grandes ejercicios a modo de patrullaje de las aguas circundantes durante la conferencia de las 11 naciones. Pensando que era inevitable por tradición, Bronto esperaba con entusiasmo a las rarezas de ese día. Lo que esperaba ver Bronto eran las flotas del Imperio Gravalcas y Japón. El Imperio Gravalcas había derrotado y desmantelado al Imperio de Parpaldía con su abrumadora fuerza naval. Como resultado, su poder fue reconocido globalmente y se unió a la conferencia mundial. Por otro lado, Japón había derrotado a Leifor, otra gran potencia, antes que el Imperio Gravalcas, y aunque con un poco de retraso, se había unido a la conferencia mundial en esta ocasión. A Bronto le picaba la curiosidad por saber qué tipo de flotas traerían estas dos naciones y qué tipo de barcos habían utilizado para derrotar a las grandes potencias. ¿Qué es ese barco? ¿Es eso, un barco? ¿Qué pasa? Al oír el alboroto de sus subordinados, Bronto preguntó por comunicación qué había sucedido. Ah, es la flota del Imperio Gravalcas, ha llegado. Llegaron. Bronto miró por los binoculares en la dirección indicada por su subordinado. Después de esperar un rato, un barco de color gris oscuro apareció en el horizonte. Su figura se hizo gradualmente más grande, y al entrar en la bahía, reveló una silueta masiva, parecida a un castillo. ¡Oh, oh, oh! Flota del Imperio Gravalcas, un acorazado, un crucero pesado. Eso es asombroso. La flota, compuesta por el acorazado Grade Adlaster y el crucero pesado clase Taurus Aldebarán, del Imperio Gravalcas, atracó. Incluso Bronto, que debería estar acostumbrado a los acorazados mágicos de Milisial, exclamó con asombro ante su inmensidad y belleza formal. Tanto los subordinados de Bronto como la gente de Cartalpas quedaron absortos por el gigantesco acorazado Grade Adlaster, orgullo del Imperio Gravalcas. Ese es el famoso Grade Adlaster. ¡Qué barco tan gigantesco!
Había oído que el Imperio Gravalcas era una civilización científica, pero construyen barcos de gran envergadura. Tendré que cambiar mi forma de pensar. Sinceramente, incluso Bronto, que sentía un cierto desprecio por la civilización científica, se avergonzó y elogió al imponente acorazado gigante. Luego, se giró bruscamente, cotejó el mapa naval dispuesto en la mesa de la administración portuaria y buscó de inmediato un lugar donde pudiera caber ese acorazado gigantesco. Es demasiado estrecho para el área de la tercera civilización, guíenlo especialmente al área de la primera civilización. Entendido. Después de comunicar esto a su subordinado, Bronto volvió a mirar por los binoculares y grabó en su memoria la abrumadora y majestuosa figura del Grade Atlaster. Aún así, es un barco hermoso. Un gigantesco acorazado de civilización científica que incluso Bronto, acostumbrado a los buques de guerra, encontraba hermoso. Era un acorazado que hacía que uno quisiera tenerlo siempre a la vista y hacer al menos un boceto. Aunque los acorazados de civilización científica incluían el acorazado clase Lakasangi, orgullo de la Federación de Mu, Bronto siempre lo había considerado algo tosco, por lo que el Grade Atlaster, un acorazado moderno construido completamente por la civilización científica, le resultó muy refrescante. Jefe, director Bronto. Bronto, que estaba inmerso en sus pensamientos, volvió en sí al escuchar la comunicación de su subordinado. Respondió apresuradamente, con un tono algo brusco. «Ah, ¿qué sucede? La flota de Japón ha llegado. Está detrás de Gravalcas». «Oh, llegó». Al escuchar que la flota de Japón, la que esperaba a continuación, había llegado, Bronto volvió a mirar hacia la entrada del puerto. Después de esperar un rato, una silueta gris gigantesca apareció desde la entrada del puerto. Era un buque gigantesco con una apariencia lisa, contrastando con el Grade Atlaster anterior. Llegada de la flota de Japón, un acorazado, un crucero pesado, 2 cruceros ligeros. ¿Qué es eso? El primer escuadrón de destructores de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón entró en Cartalpas. Las 4 naves, Yamato, BBD, 001, Maya, DDG, 179, Asai, DD, 119, y Shiranui, DD, 120, expusieron su apariencia inusual a los residentes de Cartalpas. El subordinado de Bronto, al ver la extraña apariencia del buque más grande que venía al frente, no pudo articular bien las palabras y solo pudo describirlo como acorazado. Sin embargo, era demasiado extraño para ser llamado acorazado. El propio Bronto se quedó sin palabras mientras miraba por los binoculares. La apariencia en sí no era particularmente rara. Tenía un aspecto liso con poca exposición de componentes, similar al acorazado clase Mitril, orgullo de la Armada de Milicial. Sin embargo, el problema era su desplazamiento y diseño. Y increíblemente grande. No será más grande que el Grade Atlaster. Además, un cañón cuádruple. La silueta del buque gigantesco era mucho más ancha, inmensa e imponente que los acorazados de Milicial. Visto desde el frente, la estructura del puente, que parecía una pared acercándose, y el potente cañón cuádruple, intimidaban a los espectadores. Además, el casco estaba cubierto de armamento secundario como un erizo, priorizando la capacidad de matar sobre la belleza del barco. Era una clara intención, incorporada desde la etapa de diseño, de aniquilar al enemigo, más que de belleza o dignidad. Bronto pudo percibirlo. Aún así, el casco estaba pintado de un gris claro, que reflejaba la luz del sol, dándole una apariencia pretenciosa de buque. Para Bronto, esa disparidad se asemejaba a un monstruo que ocultaba su sed de sangre, y sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Que exista un barco así en este mundo. Esas fueron las únicas palabras que pudo pronunciar después de mirarlo por un largo rato. Bronto sentía una sensación de temor reverencial hacia el acorazado Yamato de Japón, tan inusual. Director Bronto, ¿no se suponía que Japón no poseía acorazados? Sí, se suponía, ¿lo habrán construido en secreto? Si es así, su encubrimiento es demasiado hábil. Ciertamente, no había habido ninguna información sobre que Japón tuviera un acorazado hasta que apareció en la conferencia. Si lo habían escondido para evitar ser descubiertos, su encubrimiento era demasiado sofisticado. Bronto se preguntó qué querrían lograr escondiendo algo así. En fin. Pero un acorazado de Japón, honestamente, me gustaría ver qué tipo de rendimiento tiene. A pesar de la apariencia inusual e inorgánica del acorazado japonés, como amante de los buques de guerra, le picaba la curiosidad por su rendimiento oculto.
Aunque esperaba que no sucediera, Bronto, como espectador externo, pensó que si alguna vez luchaban contra alguien, desearía que el barco pudiera mostrar todo su rendimiento. Imperio Gravalcas, Inspección General, Puente del acorazado Grade Adlaster. En el Grade Adlaster, que fue guiado a atracar al lado de la flota de Japón, la tripulación estaba alborotada al ver el acorazado japonés. Era natural que se alborotaran, ya que un buque claramente más grande que el suyo había atracado a su lado. Mientras observaban el imponente Yamato, los tripulantes hablaban sobre él, jactándose y especulando con frases como no es así, no, es así, o sí, es de esta otra forma. De esta manera, circularon varios rumores hasta que los diplomáticos partieron. Y en el primer puente de la estructura del puente del Grade Adlaster, 2 militares observaban el acorazado japonés. Así que ese es el acorazado de Japón. El capitán Luxtal Legion del Grade Adlaster murmuró, tocándose la barbilla. Su segundo al mando, el teniente coronel Julius Roland, también expresó su descontento al ver a su capitán. Las predicciones de la cúpula fallaron. Habían dicho que Japón no tenía acorazados, pero en realidad estaban escondiendo uno tan imponente. Es posible que nuestra oficina de inteligencia haya sido superada por una vez. Esto podría ser un problema. El hecho de que Japón tuviera un acorazado tan imponente, a pesar de que la cúpula había dicho en las explicaciones previas al viaje que no lo tenían, pesó mucho sobre el capitán Luxtal y su equipo. Esto era alarmante no tanto por el rendimiento del acorazado japonés, sino porque la oficina de inteligencia de su país había caído en las artimañas de encubrimiento de Japón, y la cúpula había creído ciegamente esa información. En otras palabras, la capacidad de contrainteligencia de Japón era superior. Mire, el cañón principal es cuádruple. Han adoptado un mecanismo inusual. Sí. El calibre parece ser de 40 centímetros o más. Si tuviéramos que luchar, el rendimiento de su cañón principal estaría a la par con el nuestro. Considerando la disposición de los cañones, es probable que tengan ventaja en un combate de artillería hacia la proa, deberíamos evitar un enfrentamiento frontal. Así es. Además, si la disposición se concentra en la proa, la parte vital alrededor de las torretas se puede hacer compacta. Teniendo eso en cuenta, está construido de manera muy inteligente. Debido a su servicio en acorazados, Luxtal y su equipo pudieron vislumbrar parte del secreto que ocultaba el Yamato, la potencia de su armamento, la disposición del cañón principal y la intención detrás de su adopción. Solo el capitán Luxtal y el segundo al mando Julius, que servían en un acorazado, podían especular sobre esa intención. Incluso para ellos, el Yamato parecía un barco muy bien hecho para ser la primera vez que construían un acorazado. Honestamente, sería un buque poderoso que querrían evitar enfrentar de frente. Además, como cañones secundarios, tiene cañones de doble propósito de montaje simple, o son cañones de tiro rápido. Si consideramos 3 a cada lado, son 6 en total. También se ven ametralladoras en la superestructura. El armamento antiaéreo también es una amenaza. Es posible que lleven proyectiles con espoletas de alto rendimiento permanentemente. En el caso de espoletas de proximidad como las que posee nuestro país, si son disparadas con la cadencia de tiro estimada de esos cañones rápidos, cualquier ataque aéreo mediocre podría ser repelido. Así debe ser, y también está el asunto que mencionó el general César. Deberíamos estar en guardia con respecto a Japón. Luxtal y su equipo habían recibido una verificación de información previa antes de dirigirse a Cartalpas. En ese momento, el general César de la Armada les había advertido seriamente que tuvieran cuidado con Japón. Luxtal era una persona que siempre se mantenía alerta ante posibles enemigos. Sin embargo, las razones que el general César había dado para insistir tanto eran en su mayoría descabelladas, por lo que sinceramente, Luxtal se sentía escéptico. Había intentado razonar por su cuenta, pero la respuesta finalmente se había manifestado ante él en Cartalpas, bajo la forma imponente del Yamato. Solo ahora Luxtal comprendió el significado de las palabras del general César. Por cierto, ¿qué pasó con la famosa idol del Ministerio de Asuntos Exteriores? De repente, el capitán Luxtal preguntó por el estado de los diplomáticos que habían traído a Cartalpas esta vez. Ah, la señorita Celia ya partió. Tenía una expresión de preocupación al ver el acorazado de Japón, pero, bueno, no creo que vaya a declarar la guerra, así que supongo que estará bien. Tienes razón. Bueno, sería una carga para ella tener que emitir una declaración de condena contra un país que posee un acorazado así, dejemos el asunto en sus manos. El segundo al mando Julius explicó la situación de los diplomáticos, que pronto estarían ocupados, y les dejó el trabajo diplomático.
El capitán Luxtal pensó lo mismo, que debían dejar el trabajo externo a los profesionales, y no dijo nada más. Después de un momento de silencio, el segundo al mando Julius de repente recordó algo y planteó otro tema. Capitán. Yo, y el resto de la tripulación, estamos ansiosos por desembarcar. Dado que es un puerto tan bonito, agradeceríamos que nos diera permiso para ir a tierra. Ajá, lo entiendo, les doy permiso para desembarcar. El largo viaje ha terminado, así que también debemos relajarnos. Así se habla, capitán. Pensando que las cosas difíciles no se resolverían ahora, el capitán Luxtal cambió su enfoque a la salud de la tripulación. Después de la larga navegación desde su país hasta Cartalpas, la tripulación seguramente estaría ansiosa por hacer turismo en el principal puerto de la área de la primera civilización. Pensando en ello, el capitán Luxtal dio permiso de desembarco a la tripulación. Al mismo tiempo, Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, primer escuadrón de destructores. Por otro lado, a la Fuerza Marítima de Autodefensa, que atraía la atención de la ciudad, ya se le había concedido permiso para desembarcar. Después de una larga travesía que sirvió también como entrenamiento de familiarización, muchos reclutas se dirigieron a la ciudad para aliviar la fatiga. El contraalmirante Akiyama, a cargo del escuadrón, y el capitán de navío Hidaka también caminaban por tierra para relajarse después de mucho tiempo. Por supuesto, al ser oficiales de rango, iban acompañados de escoltas. Capitán de navío Hidaka, mire, desde aquí podemos ver todo el puerto. El contraalmirante Akiyama, que encontró un lugar desde donde se podía ver todo el puerto en una esquina del paisaje urbano, no muy lejos del muelle, señaló y guió al capitán de navío Hidaka a su lado. Oh, es una vista espectacular. Viéndolo así, parece cierto que es la principal ciudad portuaria de la área de la primera civilización. En términos de escala, no tiene nada que envidiar a Kobe o Yokosuka, e incluso supera a los puertos de Kaoshi y Nobusan que existían en la Tierra. Este también es un puerto central de enlace con la tercera y segunda áreas civilizadas, por lo que es comprensible que se haya desarrollado. Es algo que esperar de Milisial. Tanto en puertos como en aeropuertos, las ciudades situadas en una geografía que actúa como un centro de conexión entre dos o más puntos tienden a desarrollarse a partir del puerto o aeropuerto. En este sentido, Cartalpas cumple las condiciones para ser un puerto central debido a su conveniencia geográfica entre dos áreas civilizadas y sus instalaciones portuarias altamente desarrolladas. Es comprensible que Cartalpas se haya desarrollado como ciudad portuaria. Pero, viéndolo de este modo, el Yamato parece ocupar bastante espacio. Dado que el Yamato es muy ancho, no se puede evitar. Como se podía ver desde allí, el destructor grande Yamato destacaba mucho en el puerto y ocupaba bastante espacio. El capitán de navío Hidaka, que conocía la manga de su propio buque, respondió con una sonrisa irónica. Y con razón, el destructor clase Yamato es un buque gigantesco con una eslora de 288 metros y una manga de 42 metros, superando al antiguo acorazado clase Yamato. No era de extrañar que ocupara todo el muelle. Bien, exploremos un poco más el interior de la ciudad. Aún tenemos tiempo de sobra. De acuerdo, lo acompañaré. Siguiendo al contraalmirante Akiyama, el capitán de navío Hidaka y los oficiales de escolta abandonaron la pequeña colina para continuar explorando la ciudad. A medida que caminaban a pie por la ciudad y se acercaban al centro, la vitalidad se hacía más evidente. Especialmente ese día, víspera de la conferencia mundial, los habitantes de la ciudad habían instalado puestos callejeros como si fuera el momento de hacer caja. Está bastante animado, también hay otros oficiales de la armada. Sí, es el momento de ganar dinero. En los puestos se vendían comidas rápidas, souvenirs y productos especiales. La vitalidad de las tiendas y de la ciudad en general se contagiaba a Akiyama y su grupo. Oye, mira, ese color de pelo. Ah. Son los japoneses de los que se habla. ¡Qué miedo! ¿Por qué están aquí? A cierta distancia de Akiyama y su grupo, varios ciudadanos susurraban algo. Murmuraban con un volumen de voz que apenas llegaba a los oídos de Akiyama, chismorreando de forma maliciosa. Están aquí porque fueron invitados a la conferencia mundial. A saber qué planes tienen para la conferencia. Escuché rumores de que están imponiendo fricciones comerciales y esclavizando a la gente en la área de la segunda civilización, me da mucho miedo solo verlos caminar. Sinceramente, desearía que no vinieran a esta ciudad. Los comentarios de esos hombres y mujeres se escucharon claramente en los oídos de Akiyama e Hidaka. Akiyama y su grupo se sintieron incómodos por esos cotilleos llenos de evidente prejuicio y aversión, sin saber de dónde venían los rumores.
Sin embargo, Akiyama se limitó a suspirar, ya que las palabras eran tan ridículas que responder a un mero insulto sería inútil. Bueno, en este mundo, esos sentimientos son posibles. Akiyama ya había asumido de antemano que sería objeto de cotilleos por parte de gente de otro mundo, como estaba ocurriendo en Cartalpas. Aunque consideraba que la forma en que lo hacían era demasiado infantil, Akiyama e Hidaka decidieron ignorarlos. Pero, ¿por qué se están difundiendo rumores tan estúpidos? No tiene sentido. El origen de sus rumores era, por supuesto, la operación de inteligencia del Imperio de Anon Real. Varios rumores maliciosos sobre Japón, filtrados por su operación, se habían exagerado y llegado hasta los residentes de la área de la primera civilización. Sin conocer esa verdad, Akiyama y su grupo continuaron su paseo por la ciudad y encontraron un puesto callejero con un color ligeramente llamativo. Aunque no podían leer mucho del idioma de ese otro mundo, Akiyama se sintió intrigado al darse cuenta de que la masa que se cocinaba al vapor en el puesto era algún tipo de dulce. Vaya, dulces de esta ciudad. ¿Quiere ir a probarlos? Sí. Viendo que Hidaka estaba de acuerdo, Akiyama y su grupo se dirigieron al puesto. Varios marineros con uniformes del reino de Rim se retiraban satisfechos con dulces en ambas manos. El dueño les sonreía al despedirlos, pero tan pronto como Akiyama y su grupo se pararon frente al puesto, su sonrisa desapareció. Bienvenidos. Interrogación de cierre. Akiyama y su grupo se sintieron extrañados al notar que la actitud del dueño era más fría que la que había mostrado hacia los marineros anteriores. Pero Akiyama no le dio importancia e hizo su pedido. Una docena de sabor a té negro, por favor. Ah, entonces serán 20 midol. Algo más de 2000 yenes. ¿Eh? ¿No es un poco caro? Akiyama y su grupo se sintieron perplejos por el evidente aumento del precio. De repente, miraron el cartel de la tienda para confirmar, y efectivamente, no había ningún producto con un precio de 20 midol, o más de 2000 yenes japoneses. Pero los productos del cartel cuestan menos de 10 midol, ¿no? HMPH, ¿acaso intentan decir que les estoy estafando? ¿Acaso ustedes, los japoneses, no hacen lo mismo en la área de la segunda civilización? ¿Qué? Reflexionen un poco, y dejen algo de dinero aquí. De lo contrario, no les vendo nada. Akiyama se sintió aún más incómodo al ver que se le hacía una acusación sin sentido y se le estafaba injustamente. Sin embargo, no podían pagar un precio tan obviamente injusto, por lo que se preguntaron qué debían hacer. Entonces, señor tendero, ¿a cuánto nos lo vendería a nosotros? En ese momento, otra persona se asomó por el lado de Akiyama. Llevaba el uniforme y el gorro de alguna marina, y en su pecho lucía un brillante emblema de rango. Si se compara ese emblema de rango con el de la Tierra, se asemejaba mucho al de la antigua Kriegsmarine alemana. ¿Usted es un militar de Grabalkas? Entonces, se lo dejaré más barato. Gracias. Entonces, una docena de sabor a té negro, por invitación a los japoneses. TSK, de acuerdo. El tendero, avergonzado por la ayuda de un tercero, empacó los dulces en una bolsa con torpeza y se la entregó al oficial naval. El oficial naval le entregó la bolsa de dulces a Akiyama. Un joven que parecía ser su ayudante se encargó de pagar. Tenga. Muchísimas gracias. Akiyama, que agradeció a la manera japonesa, recibió un saludo cortés del oficial naval, quien se quitó el gorro. Ustedes son oficiales navales de Japón, ¿verdad? Mucho gusto, soy el capitán de navío Luxtal Legion de la Armada del Imperio Grabalkas. Y yo soy el ayudante, Julius Roland. Al ver que un compañero oficial naval los saludaba, Akiyama y su grupo también se quitaron el gorro e intercambiaron saludos. El gusto es mío, y gracias por su ayuda. Soy Akiyama, contraalmirante de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. Yo soy Hidaka. Mi rango es capitán de navío. Tras las presentaciones, el capitán Luxtal se llevó a Akiyama y su grupo a cierta distancia de la maliciosa tienda y continuó la conversación. Vaya, nunca pensé que me encontraría con otro oficial de la Armada. Igualmente, me alegra haber conocido a un oficial tan generoso como usted. Gracias. Bueno, no es apropiado hablar de pie, ¿por qué no vamos a una cafetería? De hecho, conozco un lugar que parece bastante bueno. Oh. Al escuchar lo de la cafetería, Akiyama primero miró a los escoltas que venían detrás. El capitán Luxtal, dándose cuenta de esto, les dijo con consideración. Por supuesto, sus escoltas también son bienvenidos. Muy bien, entonces, ya que estamos aquí, los acompañaremos. Akiyama y su grupo, un poco interesados en la buena naturaleza del capitán Luxtal, decidieron seguirlo hasta la cafetería.
La actitud amable del capitán Luxtal les ayudó a relajarse un poco después de haber sido tratados con tanta hostilidad por el tendero. Como compañero militar, Akiyama y su grupo se dieron cuenta de inmediato de que Luxtal era un oficial digno de respeto. Después de caminar un rato, fueron guiados a una cafetería de apariencia elegante en la calle principal. Aunque había barriles de vino, el ambiente era tranquilo, como el de una cafetería. ¿Cafetería Mundo Central? Este lugar funciona como cafetería durante el día y como bar por la noche. Dicho esto, Luxtal, Akiyama y su grupo abrieron la entrada de la cafetería Mundo Central y entraron. Una camarera de aspecto alegre los guió a una mesa, y los cuatro se sentaron. Los oficiales de escolta fueron ubicados en un lugar visible, manteniendo la vigilancia. Capitán Luxtal, ¿suele venir a menudo por aquí? No, es la primera vez que vengo. Mi ayudante, Julius, vino a echar un vistazo una vez, supongo. Cuando Akiyama y su grupo miraron al joven llamado Julius, este sonrió con ironía y asintió. Según Julius, aquí hay un servicio interesante. Al parecer, si compras los granos de café, puedes tostarlos y prepararlos tú mismo. Vaya, eso suena interesante. Ya que estamos, lo prepararé yo mismo delante de ustedes. Aunque no lo parezca, tengo confianza en mis habilidades. Dicho esto, Luxtal tocó la campana para llamar al dueño y compró algunos granos de café. Cuando se los trajeron, sacó un molinillo de café especial de su maletín. Oh, esto es asombroso. Es mi orgullo. Lo prepararé desde cero. Luego, puso los granos ya ahumados en el molinillo de café y los molió cuidadosamente uno por uno. El café molido resultante lo filtró con agua hirviendo, preparando 2 tazas de café. Aquí tienen. Entonces, con permiso. Akiyama, al que le ofrecieron el café, primero disfrutó de su aroma. El buen aroma del café tostado entró en sus fosas nasales, dejando una nota ligeramente amarga. Luego lo llevó a sus labios y bebió un sorbo. El aroma anterior y el sabor profundo inundaron su boca, transmitiendo al paladar la riqueza del café. Esto es, delicioso. Sí, es exquisito. Hidaka, que probó el mismo café, expresó una opinión similar con una sonrisa. Gracias. El café que prepara el capitán es siempre exquisito. Estoy convencido de que es el mejor de la Armada Imperial. Vamos, vamos, Julius, no exageres. Al ver a Julius, el ayudante, elogiar a Luxtal, Akiyama e Hidaka no pudieron evitar sonreír. Por cierto, señor Akiyama, mencionó que su rango es Kaisho. Disculpe mi atrevimiento, ¿a qué equivale ese rango? Bueno, en otras naciones, equivaldría a un contraalmirante, general de división en la Armada. Vaya, disculpe, era un superior. No se preocupe, no importa ahora. Disfrutemos sin preocuparnos por los rangos. Aunque vestía el uniforme, Akiyama decidió tratar ese momento como un espacio privado. De hecho, no es frecuente tener la oportunidad de tomar café con compañeros oficiales navales. Akiyama y su grupo querían disfrutar del momento sin preocuparse por nada. Entiendo. Aún así, su flota me cautivó. Un buque tan asombrosamente gigantesco no es algo que se vea con frecuencia incluso en nuestro país. Ah, no, ese buque tiene tantos problemas debido a su gran anchura, no se puede evitar. Un barco demasiado grande también es un inconveniente. Vaya, entonces, ¿el señor Hidaka es el capitán de ese acorazado? Sí. Yo soy el capitán del Yamato. Hidaka reveló que era el capitán, pero no había ningún problema. No importa quién sea el capitán, no es algo que cause un problema ni afecta el rendimiento. Además, en Japón, la información de los oficiales de las fuerzas de autodefensa se publica con sus nombres reales. Hay otras cosas que realmente deben mantenerse en secreto, por lo que no había problema en revelar que era el capitán tan pronto. Ya veo, yo también soy capitán, aunque no lo parezca. Del acorazado Grade Atlaster. Oh, entonces, ¿los capitanes de los acorazados de ambas naciones se han encontrado por casualidad? Sí, así es. Encontrarse con el capitán del famoso Grade Atlaster era una coincidencia considerable. El capitán de navío Hidaka, en particular, se animó en la conversación como colega capitán de acorazado. Ambos, ser capitán de un acorazado debe ser muy difícil. Especialmente, la tarea de cuidar a la tripulación como un padre. Sí, es realmente difícil. Aunque no puedo revelar cifras exactas, el Grade Atlaster tiene miles de tripulantes. Cuidar de todos ellos es extremadamente arduo. Ciertamente, un acorazado requiere más tripulación que otros buques, así que solo vigilar el estado de la tripulación es difícil.
Así es, si no es demasiada molestia, ¿podría decirnos qué tipo de métodos utiliza su nación para el entrenamiento de la tripulación? En ese momento, el capitán Luxtal hizo una pregunta algo delicada. Akiyama, que detuvo su mano al beber café, miró a Hidaka y le hizo una señal. Bueno, con respecto al entrenamiento de la tripulación, es probablemente lo mismo que en su país. Comenzar con la adquisición de diversas habilidades especializadas. Los fundamentos no deberían cambiar mucho entre naciones. En cuanto a otros temas de la tripulación, se podría mencionar la reducción de personal. Es un proyecto en el que nuestra nación ha estado trabajando recientemente. Akiyama ofreció un tema ligeramente desviado para ayudar. ¿Reducción de personal? Lamentablemente, nuestro país ha sufrido escasez de mano de obra en los últimos años, el personal que podemos asegurar como tripulantes es limitado. Por lo tanto, estamos buscando la automatización para reducir la necesidad de personal en la medida de lo posible. Vaya, ya veo, reducción de personal, Al recibir una respuesta con un vector ligeramente diferente, el capitán Luxtal asintió con interés. Julius, a su lado, también asintió con un poco de sorpresa. De hecho, la reducción de personal era una de las estrategias ampliamente adoptadas en los destructores construidos después de la transferencia, incluido el destructor clase Yamato. Esto incluye sustituir a los vigías con cámaras externas, automatizar el equipo a bordo y mejorar los sistemas de armas. Aunque el número de aspirantes a las fuerzas de autodefensa aumentó después de la transferencia y se estableció incluso un sistema de alistamiento obligatorio, la mayor parte de ese personal se destinó a la fuerza terrestre, por lo que la fuerza marítima tuvo que idear formas de asegurar la tripulación. La reducción de personal fue una de ellas. Ya veo. Parece que el trabajo en la armada está lleno de ingenio y es difícil para ambos, ¿no es así? Completamente de acuerdo. Después de eso, la conversación entre Luxtal y Akiyama continuó animadamente durante un tiempo. Intercambiaron tanto café que la jarra de agua se vació, yendo y viniendo al baño repetidamente, y continuaron ocupando la esquina de la cafetería. Mientras tanto, Akiyama y su grupo se habían dado cuenta de la generosidad y la nobleza del capitán Luxtal. Aunque hacía preguntas algo delicadas, probablemente eran cosas que se le habían ordenado. Intuían que, en realidad, él quería hablar sinceramente, como un compañero militar. Gracias por hoy, capitán Luxtal. El café también estaba delicioso. No, el placer ha sido mío. Habiendo conversado hasta el atardecer, se separaron cuando el cielo se puso anaranjado. Los oficiales de escolta se mostraron un poco insatisfechos porque no pudieron probar el café del capitán Luxtal. Les deseo lo mejor en la conferencia de mañana. Hasta entonces. Muchas gracias. Dicho esto, Akiyama, Hidaka y sus escoltas se despidieron de Luxtal y su grupo, regresando a la dirección de sus respectivos buques. Luxtal los observó marcharse y murmuró. Teníamos la intención de averiguar algo sobre ese barco, pero se nos escapó. Sí, son muy disciplinados como militares. Al ver la naturaleza militar de ellos, que no revelaron los secretos del barco y evadieron las preguntas, Luxtal se sintió francamente impresionado. No revelar secretos es una prueba de ser un militar legítimo. Así que esos son los japoneses, honestamente, fue un placer hablar con ellos. No quisiera luchar contra ellos. ¿Se ha encariñado con ellos? No, bueno, intentaré no mezclar los asuntos personales con los profesionales. Dicho esto, el capitán Luxtal les dio la espalda y comenzó a caminar hacia el Gradeat Blaster. Terminó el día agradecido por haber conocido a buenas personas después de mucho tiempo en su larga vida como oficial naval. Fin del capítulo 27. El link a la historia del autor estará en la descripción.